toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy volvemos para un vídeo de opinión que quizás es un vídeo ciertamente extraño, pero creo que es importante y creo que es interesante porque nos lleva a debates bastante, en mi opinión, curiosos. ¿A qué me refiero? A que existe un debate actualmente con WWE de que han bajado el número de combates de los pay-per-views, es decir, de los 12, 13 habituales, ahora tenemos 5 o 6. Yo estoy a favor, quiero decir que estoy a favor de bajar el número de combates. Para mí, tener muchos combates en un pay-per-view es bastante cargante o en un show semanal, es decir, prefiero a lo mejor 7 combates en un show semanal bien hechos que 12, estoy pensando en WCW, que duran 3 minutos sin storyline. Es decir, me parece bien, pero ha habido una conclusión que a mí me sorprende y que ya ha pasado bastante. Ya ha pasado bastante porque pasó en New Japan, pasó también, si la memoria no me falla, en la propia WWE durante los 2000, y es una teoría, un pensamiento, diría más que teoría, que considera que un combate es mejor cuanto más largo es. Este pensamiento que vosotros pensáis, joder, vaya gilipollez, pero paraos un segundo y pensar si lo que estoy diciendo tiene sentido o no. ¿A qué me refiero? A que durante mucho tiempo lo que se ha hecho es, no, es que este combate dura 35 minutos, por tanto tiene que ser un combatazo. Y la realidad es que no. Por ejemplo, en New Japan, que cuando yo la seguía, hubo un problema, y es que sí, había main events de 30, 35 minutos, 40, que lucían muy bien. Pero llegó un punto, que es el momento donde yo me desenganché más, donde empezamos con todos los main events tienen de media 40-45 minutos. Claro, ¿cuál es el problema con eso? Pensaréis. Pues que seguramente los combates no sean tan buenos, porque un combate de 40-45 minutos necesita incluir muchas más cosas que uno de 20. Y necesita que sea muy épico, porque 40-45 minutos sin un solo pin se hace largo. Es más, el debate sobre Bret Hart Shawn Michaels es un poco ese, el Iron Man, el de 1 hora. ¿Cómo se hace un combate de 1 hora sin pins y que luzca bien? Evidentemente, esto nos llevaría a, tiene que ser un combate muy épico, tiene que haber muchas cosas, pero tiene que ver también con que muchas veces valoramos cantidad y no calidad. ¿A qué me refiero? Supongamos, voy a poner un combate que yo creo que es un gran combate, que funciona muy bien, Rock contra Austin. Los Rock contra Austin, el que más dura es el de WrestleMania 7, 17, X7, y no duran más de 25-30 minutos incluyendo entradas. Es un combate súper concreto con una función muy determinada y que es mucho más largo de lo habitual. En ese mismo show tenemos combates de 15 minutos muy chulos, el Triple H contra The Undertaker, tenemos también el TLC, otros 15-20 minutos de acción incesante. En pay-per-views posteriores tenemos la rivalidad Benoit Angel de 20-25 minutos por combate salvo un Iron Man. Tenemos combates de Kurt Angle que van desde el rango de Masterclass de 5 minutos hasta Masterclass de 60. Es decir, el Iron Man con Brock Lesnar es una pasada, pero hay combates de Angel contra Jericho, Angel contra Benoit, Angel contra The Rock, sobre todo en Raw y en SmackDown, combates muy cortos pero muy divertidos. Es más, algunos de los mejores combates en Wrestle Kingdom de forma habitual eran los combates por los títulos junior que tenían a Time Splitters, a los Bucks, 15-20 minutos de combate. Es más, la X Division ha basado prácticamente toda su trayectoria de grandes combates en eso, 15-20. ¿Y cuál es el punto? El punto es que muchas veces, al hablar de combates, lo hacemos como si estuviéramos jugando al TEU. ¿A qué me refiero? A que el TEU tenía unos penalizadores. Por ejemplo, esto lo hablo de memoria, si el combate no duraba más de 5 minutos, tenía una penalización. Pero si el combate no duraba más de 20, no podía ser una obra maestra. ¿Por qué? No, porque un combate de menos de 20 minutos no aporta cosas. El wrestling, como las pelis, y esto pasa también mucho en el cine, es de la duración que te pide el combate. ¿A qué me refiero? A que yo, por ejemplo, El Padrino me lo veo de una sentada y me encanta, que son 3 horas. ¿Por qué? Porque El Padrino te pide las 3 horas. La historia te pide 3 horas, los personajes, la acción, etcétera, etcétera. Pero hay películas, estoy pensando en Cars, que es otra de mis películas favoritas, que te piden 90 minutos. No, pero si incluyes más, evidentemente puedes incluir más en una película, evidentemente como Cars. Que si Chick Hicks, que si más historia, tal. 90 minutos, duración perfecta, es súper divertido. Rock contra Austin, ¿lo puedes llevar 1 hora? Sí, obvio. ¿Tiene sentido? No. Kurt Angle contra Lesnar en WrestleMania, ¿lo puedes llevar 1 hora? Sí. Evidentemente acaba con el bot, bla, bla, bla. ¿Pero lo puedes llevar 1 hora? Sí, obviamente. Pero no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque el combate te pide esa duración y luce bien. Es más,
Normalmente los combates muy largos suelen cansar mucho al público, porque son hechos muy especiales, muy claros y que todo el mundo quiere ver, o no puedes perder 50-55 minutos de show. Porque es un coñazo. Es decir, esto es evidente, pero Roman Reigns. Roman Reigns contra Sami Zayn. Si dura menos de 5 minutos, yo voy a ser el primero que no le va a gustar. Pero si dura más de 20, ¿qué vamos a ver? Roman ultra dominante, Sami Zayn teniendo más ofensiva que el resto de rivales de Roman en toda la historia, etcétera, etcétera. Va a ser pestoso. Y cuando me refiero a pestoso no lo digo en plan de va a ser una mierda, tal. Sino que va a ser extraño, no va a convencer al público. Los combates tienen que tener una duración, entre comillas, definida. Oye, empezamos aquí, oye, terminamos aquí. ¿Por qué? Porque es así como funciona el wrestling. No, pero si lo haces tal, el wrestling funciona de una forma muy simple, como cualquier espectáculo. El tiempo es una convención que nos ponemos nosotros. Siempre sale, cuando vais a ver algún show de forma ilegal japonés, en los momentos previos, el mejor squash de la historia es un combate de 3 minutos, 2 minutos, 2 y medio, creo que es si contamos de campana a campana, que es espectacular. Es un sprint de combate, está genial. Si nos vamos a cuál es el combate favorito de mucha gente de WWE, no son los combates más largos. Es decir, no creo que, bueno, no creo, a lo mejor a alguien sí, pero a nadie le emociona el Orton contra Edge como el mejor combate de la historia. O el enfrentamiento de no sé quién contra no sé cuántos. O el Hart contra Michaels. Pero, por ejemplo, sí el Austin contra Rock. Austin contra Rock dura casi media hora, un poquito menos. Pero sí, por ejemplo, el Three Stages of Hell entre Austin y Triple H, que dura 45-50 minutos. Es decir, no está relacionado con el tiempo, está relacionado con los gustos. Ya hay algunos luchadores que se han hecho especialmente hábiles en los combates de media duración. Es por eso que vais a ver durante este vídeo fotos de Randy Orton. De Randy Orton original, Randy Orton campeón intercontinental. Ese Randy Orton lucía a la perfección, es decir, era un espectáculo, era muy bueno en el ring en combates de 15-20 minutos. ¿Cuál fue su problema? Llegar al main event. ¿Por qué? ¿Porque de repente para el main event no tenía carisma? No. Porque de repente para el main event tenías que pelear 20 minutos más. ¿Por qué? Porque parecía que era obligatorio, era de Triple H, era de... Bueno, es una de las peores eras del negocio, no vamos a mentir, que el objetivo era, no, es que tienes que dar combates mucho más largos. Y no funcionaban esos combates, es más, eran malos combates. Y alguno dirá, hombre, pero eso es exagerar. No, de verdad, si no lo habéis visto nunca, que entiendo que no lo hayáis visto porque, oye, cada uno ha podido verlo. Si sois partes de esa época, uno de los grandes problemas es que hay muchos de esos combates que tú dices, no tengo ganas de verlo. No, pero tienes que tener, porque tal, porque cual. Son combates súper largos de Triple H intentando mostrar cosas que Triple H no es y que no tenían en sí sentido. Que a lo mejor alguien puede decir, oye, pero esto puede funcionar, pero esto tal. La realidad es que no funciona. Y la realidad es que ese no funcionamiento va peor con el paso del tiempo. Es decir, todos son main events de 30-35 minutos, la fórmula se gasta. Y esto sí que es muy importante. Las fórmulas se gastan. Ahora mismo estamos en una época donde hay 5 o 6 combates por pay-per-view. Hay que recordar que en esos 5 o 6 combates hay una Elimination Chamber, que son 2 combates que tienen que durar más de 20 minutos, 2 Royal Rumble, otros 2 combates que tienen que durar más de una hora, 2 Wargames que tienen que durar más de 30 minutos, etcétera, etcétera. Es decir, tienes combates que ya por estipulación propia son largos. Quiero decir, no es lo mismo poner un 1 contra 1 que por una Elimination Chamber, o un Royal Rumble, o un tal. Esos ya son combates largos que te limitan. Pero supongamos, WrestleMania. WrestleMania va a tener alrededor de 18 o 20 combates. Imaginad por un momento que en vez de 18 o 20 combates tuviera 12 entre las 2 noches y fuesen todos de 25 minutos. Estoy convencido de que varios de esos combates serían una mierda sideral. ¿Por qué? Porque les está dando más tiempo del que merece su storyline, del que merece su personaje o del que merecen los propios luchadores. Gunter contra Sheamus. Es un buen combate, es un combate que yo creo que todo el mundo queremos ver, o la mayor parte del mundo quiere ver. Es un combate que lo más probable es que no pase de los 20-25 minutos de campana a campana. Y eso está genial. No necesitan más tiempo. Es una host fight. No necesitas una host fight de una hora. No, pero es que claro, si lo comparas con, por ejemplo, Ospreay. ¿Qué pasa con Ospreay? No, porque Ospreay tiene combates de 40, un minuto, una hora y media. La mayor parte de los combates de ese tamaño no funcionan bien. Es decir, la mayor parte de esos combates acaban siendo vacíos. Ha pasado, por ejemplo, con el último show de New Japan grande. Hay un combate en Naito que está bien. Son 45 minutos de combate.
A mí se me hizo eterno y a mucha gente, que en K-Match evidentemente la gente la ha puesto a parir, le ha puesto muy mala nota por eso, porque son 45 minutazos de combate y te aburres. Y evidentemente esto no es tampoco, que esto siempre va en las dos direcciones, no es un todos los combates largos son aburridos. Pero es que como bookers tenemos, como bookers, evidentemente yo no soy booker, pero prefiero los bookers, tienen que encontrar un punto intermedio entre que un combate se pase de tiempo y se quede corto. Evidentemente, si un combate no cierra rivalidad, siempre me parece bien que se quede un poco corto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imaginemos que tenemos ahora mismo a Jay White y a Jon Moxley, que van a tener un feudo. Imaginad que es el primer combate. A mí si el primer combate me dan 20 minutos y me quedo con ganas de, joder, ojalá se hubieran dado 10 minutos más, me da hype para el siguiente combate que va a haber. Si es el último, evidentemente no. Si es el último es una putada porque yo querría ver más. Pero si es el primero, guay. Pero imaginar que el primer Moxley contra White son 45 minutos. Si el combate no es perfecto, y es muy difícil que un combate sea perfecto, lo que va a pasar es que me voy a cansar. Me voy a cansar y no va a querer ver más. Y eso precisamente es una de las grandes ventajas que tenía en New Japan, o que sigue teniendo, os ha dicho, con el G1 Climax. El G1 Climax, yo me acuerdo los años gloriosos del Climax, básicamente, cuando digo años gloriosos no digo que los de ahora sean malos, digo los años donde todo Occidente miraba al Climax como literalmente la panacea mundial. Esos combates tenían el especial de voy a ver un Tanahashi contra Styles, 20 minutos de combate. Voy a ver un Okada contra Tanahashi, 25 minutos de combate. Ninguno podía pasar de los 30 porque era time limit. Entonces todos esos combates eran micro sprints donde se metían muchas cosas. ¿Qué pasa? Que luego, supongamos, este es un ejemplo muy tonto, pero Styles gana a Okada y Okada gana el G1. No pasaba porque evidentemente este combate era más importante, pero en Dominion tenías un combate entre ambos que iba a ser más largo que el del G1, con cosas que ya habías visto, comebacks y demás. A la gente le volvía loco. ¿Por qué? Porque habías tenido un sprint a buco de 20-25 minutos que había sido loquísimo, que había sido de Style Clash revertido, el punch no funciona, la Pele Kick la consigue revertir Okada por una llave de sumisión, el Rainmaker lo falla porque tal. En un combate mucho más largo, donde todo eso que ya has visto tiene un funcionamiento, tiene un servicio y encaja a la perfección con lo que quieres mostrar. Y esto vuelve a uno de los puntos que solemos hablar mucho en Echando el Freno y que a veces parece un poco absurdo o que a veces parece que es como, joder, pues esto es clarísimo. El wrestling no sigue unas normas escritas, es decir, ningún tipo de arte sigue unas normas escritas, me refiero. Hay una especie de aceptación o de, no sé cómo llamarlo, donde todo tiene que seguir unos estándares. Pasa en el cine, por ejemplo, con lo de Marvel, que si todas las pelis tienen que ser como Marvel, que si Marvel es el mal, bla, 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 bla. El wrestling pasa igual. Supongamos que All Elite decide hacer combates de 50 minutos. Bueno, pues los fans de All Elite te dirán que todos los combates tienen que durar de media 50 minutos porque si no, no son buenos combates. Y supongamos que en WWF llega la era rusa, es decir, todos son combates semanales de aproximadamente unos de 3 a 8 minutos, donde suele haber intervenciones, donde suele haber finales socios. Eso sería el wrestling para los aficionados de WWE. No, es que todos los combates tienen que durar esto porque así son emocionantes, porque así no sabes el resultado, bla, bla, bla. La realidad es que en el punto medio, como todo en esta vida, está la virtud. Entonces, no tienen que ser combates largos de por sí. Orton contra Edge no tenía que ser 50 minutos de combate. Es más, es una mierda que sea tan largo. Si ese combate le reduces 20 minutos, ambos lucen mucho mejor. Cena contra Rock. Es posible que con menos tiempo hubiera lucido mucho mejor los dos combates. ¿Por qué? Porque los dos tenían el cardio que tenían, sobre todo Rock. Punk contra Rock. Posiblemente hubieras podido añadir 5 minutos más. Igual que al Cena contra Rock tenías que quitárselos porque Rock lucía fatal. Al Cena contra Punk, perdón, al Punk contra Rock, se lo puedes añadir porque Punk estaba haciendo que Rock luciera a la perfección. Esa clase de detallitos o esa clase de a dónde va la storyline son importantísimos en la duración. Y lo que es absurdo y ridículo es que haya gente que piense, no, si este combate dura media hora es bueno. O si este combate dura 15 minutos no es tan bueno. Algunos de los mejores combates de la historia, o algunos de mis combates favoritos de la historia, son absolutos sprints. Son absolutas locuras. Son combates de 10 a 15 minutos donde se dan con todo. Y aquí he puesto en imagen a uno de los que para mí es, en imagen me refiero durante el vídeo, que es Booker T. Uno de los mayores expertos en combates de media duración. Booker T en WWE, el 90% de sus combates, que son combates de semanal, son de 3 a 8 minutos. Combates súper cortos, súper rápidos, donde pasa poco y donde estás obligado a hacer mucho para que luzcan bien los combates. No me estoy refiriendo tanto al Booker que es campeón del mundo, sino el Booker TV, el Booker USA Champ, es decir, el Booker que está contra Regal, contra Jericho, contra Benoit, contra Guerrero.
son combates de 5 a 8 minutos, contra Rick Martel, por cierto, que funcionan muy bien, muy rápido y que enganchan al espectador. Bim, bim, bim. 10 moves, 15 moves, no hay mucho más, hay emoción, el público se engancha, buen combate. Ya está, fácil. Pasemos a Booker T Midcard WWE. Es un periodo donde se tira prácticamente desde 2002 hasta 2007, 2008. Vuelve a ser lo mismo, combates un poco más largos, es cierto, de 10 a 20 minutos en pay-per-view, quizás 25 en algún caso, que es lo mismo. Move, 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 el público tiene que estar despierto, el público tiene que estar activo, no eres el main event de la noche, por tanto, tu historia no es súper épica, pero cuentas algo que es muy divertido en el ring. Boom, 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 20-25 minutos, seguimos, ya está. Y cuando tuvo que dar el paso al main event, en vez de hacer el típico main event larguísimo, Triple H-esco, que es un coñazo, porque era así, porque los combates de Triple H contra Goldberg de media hora, pues yo lo siento mucho, porque lo voy a tener que ver, pero son infumables. Booker T eran combates de 16-17 minutos. ¿Por qué? Porque el rival es Batista. Tú tienes a Batista, tú tienes a Booker T, tienes que aprovechar las virtudes de los dos. La virtud de Booker T es que tiene movimientos muy limpios y que en general tiene buena psicología. La de Batista es que luce a la perfección. Batista no es un wrestler para combates de una hora. Tiene buenos combates largos, sobre todo en su rivalidad con The Shield. Pero es un tío de combates cortos al pie y fuertes. El combate contra Taker de WrestleMania, menos de 20 minutos. Los combates contra Booker T, la mayoría menos de 20. El combate contra Khali, 10 minutos. Son combates que son boom, 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 boom. Porque así es como funciona Batista. Ahora bien, claro, si yo tengo a Dean Malenko no le puedo poner en un combate de una hora. ¿Cómo, Tom? Pero si Dean Malenko es tu luchador favorito, técnico y tal, sí. Pero si tú pones a Dean Malenko una hora en un combate de grappling, o el público está muy detrás y por tanto el combate te lo carrea el público, o es aburrido. Es más, lo que ya hemos comentado muchas veces, el desastre de Hog Wild, poner a Dean Malenko en un combate de media hora con 2 prórrogas en mitad de un público que es abiertamente motero. ¿Por qué es un coñazo? Porque Dean Malenko es un luchador técnico que necesita un público determinado para tener un combate tan largo. Si no, a Dean Malenko le pones un combate de 7 minutos donde hace todos sus movimientos de sumisión. La gente se vuelve absolutamente loca porque si tú no has visto eso en tu vida, alucinas y ya está. Y luce muchísimo mejor que un combate de 25, que es lo que pasa en su rivalidad con Benoit, creo que es el combate en Hog Wild, donde el público acaba bucheando a los dos. Que obviamente esto depende mucho del público, depende mucho del lugar, etcétera, etcétera. Hay muchísimas variables. Pero precisamente eso es lo que comento. ¿A qué me refiero? A que en el mundo del wrestling lo que no nos podemos permitir es intentar hacer una institucionalización. Perdonad que no me salía la palabra. Es más, es lo que ocurre, por ejemplo, en el TEU. En el TEU había una broma consistente de estos shows son inclasificables. ¿Por qué? Porque básicamente te obligaban a que los segmentos de promo durasen más de 5 minutos y los combates más de 15. ¿Por qué? Porque si no recibes penalizaciones. Es que este personaje, si no se tiene más de 8 minutos en pantalla, no puede funcionar porque no se pone over. Seamos honestos. Hemos visto cómo se ponía over Al Snow en 30 segundos. O Perry Saturn en combates de 3 minutos. O incluso lo más clásico. Sami Zayn ahora ya tiene segmentos más largos. Pero se ha puesto over con segmentos de 2 minutos en pantalla. No, pero es que esto en un videojuego obviamente es distinto. En un videojuego obviamente tienes que poner parámetros porque si permites todo no hay forma de jugar. Vale, pero en la vida real no. Y muchas veces la gente lo mide por esos parámetros. Y esto cuidado que no tiene que ver con, por ejemplo, no dar espacio a tu división femenina. Un saludo Elite, un saludo WWE. O con no dar espacio a tu división tag. Un saludo a WWE. Esto tiene que ver con, supongamos, Bianca Belair contra Becky Lynch. Combate. Dura 20 minutos. Guay. No, pero es que el combate masculino ha durado 35, por lo tanto tiene que durar 35. No. Si tiene que durar 20 minutos, tiene que durar 20 minutos. Ya está, no pasa nada. Puedes añadir otro combate más, puedes añadir otra storyline más, lo que quieras. No hay que dar a los combates más tiempo por equilibrar. No hay que dar a los combates más tiempo porque hemos prometido que va a ser tal. El único combate que tiene un tiempo determinado es un Ironman. Y un Ironman es un combate muy difícil de cuadrar para que sea muy bueno. Es fácil que sea un buen combate porque en un Ironman suele haber buenos luchadores, porque suelen ser combates intensos, porque al final el factor tiempo siempre te hace que los últimos 5 minutos sean interesantes, vayan como vayan, pero necesitas urgentemente, para que sea muy bueno, una cantidad de trabajo en el tiempo determinado que tienes que es extraordinario. Entonces, ¿cuál es mi punto con todo esto?
que no estamos en una época donde los combates sean cortos, lo cual personalmente prefiero los combates cortos, que un combate largo no tiene por qué ser automáticamente bueno, que no hay que valorar nunca los shows por el número de combates que tienen, es decir, prefiero un show, y eso que me gustan menos, un show de 13 combates donde todos tienen storylines y todos son divertidos, que un show de 5 donde alguno de ellos se me hace largo como un día sin pan, y que sobre todo en el mundo del wrestling no existen normas métricas sobre tiempos, sobre número de combates o sobre enfrentamientos. Y que eso es algo importantísimo que muchas veces se nos olvida y que muchas veces cuando lo llevamos a debate puede llevarnos a... Con esto me despido por hoy. Recordar que mañana volveremos con Lucha Underground. ¡Hasta la próxima!